Lo que ha ocurrido en la OTAN el día de hoy es algo histórico que puede cambiar el rumbo de España y es muy importante que prestes atención a este vídeo. En el vídeo te voy a mostrar lo que va a ocurrir, probablemente la situación en la que se encuentra España y las soluciones que se pueden proponer o por dónde se puede tirar. ¿Y esto por qué es importante para ti? Porque todo esto va a implicar un cambio total en la economía española, ya sea en la economía porque subimos el porcentaje del PIB destinado a defensa o porque internacionalmente nos desplacen a un lado. Te explico. En concreto, hoy se reunían en La Haya los miembros partidarios de la OTAN y en concreto han decidido que el 5% es obligatorio para todos los países. España asegura, o Pedro Sánchez asegura, que puede llegar a esos objetivos sin necesidad de llegar a ese 5%. No sé cómo lo hará y le han puesto en duda todos los países. De hecho, hemos visto a nivel público cómo prácticamente Trump le tiene hecha la cruz a España, le hemos visto apartado de lo que es todos los miembros, no ha interactuado con prácticamente ningún miembro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría le quieren lejos. Su partido está siendo acusado de corrupción y claramente que se le vean juntándose con estas personas pues no es bueno para cada país. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar en concreto de qué va a pasar con España en caso de que tenga que obligatoriamente, para estar dentro de la OTAN, aportar un 5% de gasto de PIB en defensa. Esto puede ser una puerta de una posibilidad de cambio estructural totalmente viable dentro de España o puede ser penurias y ruina para todas las familias de este país. ¿Por qué digo esto? Lo primero de todo tenemos que venir al domingo pasado donde Sánchez dijo que la OTAN le había aprobado el hecho de no subir al 5% y que gracias a él nos habíamos ahorrado muchos de millones de euros. Pero es que esto no es cierto porque lo han corregido justo el día de hoy y en la misma rueda de prensa decía lo siguiente. Ha alegado tres razones para no subir el gasto militar. En primer lugar, porque el caso de España, un 5% en defensa sería desproporcionado e innecesario. Algunos tendrán que invertir el 5% de su PIB y otros mucho menos. Y esa asimetría, esa diferencia es normal y además es inevitable, puesto que existen diferencias económicas muy notables entre aliados. Y en tercer lugar, ha aseverado que un gasto del 5% sería incompatible con el estado de bienestar, mientras que ese 2% es perfectamente compatible con la respuesta a las capacidades que piden la OTAN y con el mantenimiento del estado de bienestar. Sin embargo, ha recalcado que pasar del 2 al 5% obligaría a cruzar líneas rojas, tales como subir drásticamente los impuestos. Y es que, por cómo ha ido la reunión el día de hoy, es muy probable que España le echen de la OTAN o no le defiendan en caso de conflicto por estas tonterías. Sí es cierto que personalmente me parece una medida muy estúpida el decir 5% de todos los países, porque cada país es un mundo. También me parece una medida, pues bueno, un poco radical. Sí es cierto que no te lo piden ya, que tiene que ser una transición a llegar a eso para el año 2035 y en el año 2029 se hace una revisión. En el caso de España dicen que no vamos a hacer nada, que con el 2,1% está bien y esto va a dar muchos problemas a nivel internacional. Y ahora le he preguntado a ChatGPT, bueno, esto de subir drásticamente los impuestos, que es algo que a lo mejor no sé si ocurrirá, si nos echarán de la OTAN o directamente tendrá que hacer esto obligatoriamente Pedro Sánchez, y le he preguntado, en una subida drástica de impuestos que comenta Pedro Sánchez, ¿en qué impuestos habría repercutido? Y me ha hecho esta tablita muy mona y claro, yo he dicho, hostia, Pedrín, como sea esto cierto y cómo se termina haciendo. Esto es subida de impuestos. Lo malo de la mentalidad de Pedro Sánchez y la mentalidad de actualmente las personas que nos gobiernan es que en vez de su mentalidad es más dinero, necesito más dinero, recaudo más dinero. En vez ojo, estoy recaudando máximos históricos de Hacienda, pues vamos a tratar de optimizar el gasto. Porque hay muchos gastos que tal vez podrían ser mejores e invertirse en las cosas que me exigen internacionalmente. Eso no pasa por su cabeza, lo que pasa es esto. Vamos a subir los impuestos. Y esto me lo ha hecho ChatGPT, ojo. Esto no tiene nada de verídico y esto es únicamente un experimento. IRPF, subida de 4 puntos en todos los tramos. 4 puntos más de IRPF. IVA, subida del 21 al 24%. Impuestos especiales, gasolina, alcohol, tabaco, más del 20% sobre tasas actuales. Impuesto de sociedades, subir del tipo del 21 al 26. Bueno, esto yo creo que está bien porque es el 25 el de sociedades, que sería subir otros 5 puntos al 30. Nuevos impuestos temporales, tasa temporal sobre grandes fortunas, bancos e energéticas. Total, 55.000 millones de euros al año lo que se ganaría y se podría invertir en eso. ¿Cómo afectaría esto a un ciudadano? Bueno, aquí me ha expuesto el caso de ciudadano y luego he dicho, ¿tú qué harías para cambiar el PIB sin necesidad de subir los impuestos?
qué cambios harían el PIB para llegar a ese 5% que exige la OTAN. Hacer crecer el PIB, crecimiento económico. ¿Cómo? Reformas laborales para aumentar empleo y productividad. Simplificar burocracia para que las pymes crezcan más rápido. Facilitar inversión extranjera directa, menos trabas, más seguridad jurídica. Incentivar sectores de alto valor añadido. Tecnología, renovables, defensa, inteligencia artificial, biotecnología. Reindustrializar España en sectores clave. Baterías, chips, armamento, etc. Hacer que el PIB crezca sosteniblemente entre un 3 a un 4% durante 10 años. Recortes y reasignación de gasto público. Otra vía es recortar gasto en otras áreas no prioritarias, pero esto es muy políticamente doloroso. Políticamente doloroso. Para el que lo hace, políticamente se lo cargan. Reducir gasto político, menos ministerios, menos asesores, reducir subvenciones improductivas y duplicadas administrativas, Estado, ayuntamientos, etcétera. Es decir, que hay, ya sabemos que a nivel estructural España no funciona de manera productiva y rentable, funciona pues como funciona, al menos funciona. Revisión de pensiones de clases pasivas de políticos y altos cargos, recortar ayudas improductivas a sectores que no generan valor añadido. Ahorrar así al menos 20.000 a 30.000 millones al año sería difícil pero posible. Y luego privatización de parciales o venta de activos públicos, sacar a bolsa porcentajes de AENA, loterías, tal, no sé qué, esto ya lo veo un poco más complicado. Fomentar la economía sumergida hacia la economía oficial, a atraer inversión internacional vía incentivos fiscales selectivos. Convertir a España en un centro logístico militar de la OTAN, zonas francas, hubs tecnológicos y fiscales en provincias deprimidas. Y aquí tenemos la solución, entre 60.000 a 70.000 millones, es decir, se ganaría más dinero anualmente haciendo este plan de optimización y necesariamente no os haría falta la privatización puntuales, ni reducción de economía sumergida, ni algún caso de estos, pero fijaros aquí el crecimiento del PIB únicamente simplificando cosas y recortando estructura, ¿vale? O sea, prácticamente se solucionaría el caso así. Y luego le he dicho a ChatGPT, oye, ya que eres tan inteligente, házmelo tú como tú lo harías. Y ChatGPT se ha puesto a trabajar. Estrategia personal si yo fuera el presidente, 100% realista, pero agresiva, pragmática y sin populismo. Ojo esto. 1. Convertir a España en hub energético y logístico, que ya sabemos la capacidad energética que tiene España. Inversiones públicas y privadas masivas en energías renovables portable, solar, hidrógeno verde, eólica, etcétera, que eso se puede hacer. Crear corredores eléctricos para vender energía barata a Francia y Alemania. Apostar por ser el gran centro logístico entre África, América y Europa. Puertos, trenes de mercancías, almacenes. Reindustrialización express en sectores de alto valor. Incentivos brutales a empresas tecnológicas, de semiconductores, de defensa, de baterías, de IA, de biotecnología, de industria farmacéutica, que se abran fábricas en el país. Crear una agencia única de permisos express en menos de 6 meses que se aprueben proyectos industriales. Políticas de Irlanda y Polonia en los últimos 15 años. Irlanda ha pasado de ser un país en bancarrota a ser uno de los países que mejor van dentro de la Unión Europea, y esto es importante, y Polonia va en camino. Reforma radical de la administración pública, reducir burocracia en un 50%, digitalización total de todos los trámites, de una manera efectiva, no de la manera que tenemos actualmente, que las páginas parece que las ha hecho un niño de 5 años, eliminación de duplicidades entre administraciones, Estado, CCA y ayuntamientos, que esto es verdad, el mismo trámite repetido 10 veces en 10 sitios diferentes, reducción de gasto en personal administrativo innecesario, esto también, optimización de gasto. Hay mucho funcionariado y de todos modos no es del todo productivo mucha gente. Luego habrá gente que sí, pero esto es así, la gente que no trabaja a tomar por el culo. Transformar el turismo de bajo coste en turismo de alto valor, esto es algo bastante interesante también, incentivar infraestructuras turísticas de lujo, etcétera. Reforma total del mercado laboral, más productividad. Flexibilización de contratación y despido, incentivos de la formación en competencias digitales e idiomas, bonificaciones a empresas que mejoren la productividad y exportaciones, convertir a España en un paraíso para nómadas digitales, empresas de IA y startups, reforma del sistema educativo para el siglo XXI, fomento de la exportación masiva, plan de defensa e industria, aprovechar la OTAN como oportunidad económica, resultado esperado de 7 a 10 años. Y aquí tenemos lo que se esperaría y básicamente sería un cambio estructural 100% bestia de lo que sería España a día de hoy. Pero Pedro Sánchez lo que dijo era mejor subir los impuestos. Familia, esto es una crítica totalmente a la manera de pensar actual del gobierno y me gustaría saber vuestros comentarios, a ver qué os parece todo esto. Si os ha parecido interesante este vídeo, recordad suscribiros a mi canal para no perderos ninguna novedad dentro de la política española y la geopolítica, y pues espero que os haya parecido interesante. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao.